castellano y exige una relectura, exige otra manera de enfocarlo, distinta a como lo han hecho los estudiosos que hasta el momento se han ocupado de él. Han mostrado a un García Vaca, yo diría, continuista, ¿no? Que sigue a Ortega, que sigue a los grandes nombres del pensamiento español. Pero bueno, creo que a García Vaca hay que ponerlo en diálogo con el pensamiento francés de Bergson, con el anglosajón de Whitehead, y a partir de ahí orientarlo fundamentalmente hacia una lectura de la creatividad y del arte, que al final es el núcleo del pensamiento de García Vaca. Sí, ¿y esa relación con el arte es por Heidegger o es, podríamos decir, una afición personal? Bueno, yo lo fuerzo a dialogar con Heidegger en mi tesis, ¿no? Pero porque creo que hay mucho de Heidegger en García Vaca. O sea, No, hay un tengo día... que asistir a una conferencia de la San Francisco que se... Eso sucede, no te preocupes, Alberto, eso suele suceder. También ponen música y se corta todo y es re chistoso. Sigue, Alberto. No, te decía que era interesante el forzarlo a dialogar, ¿no? Porque también es cierto que a García Vaca siempre se le ha tomado desde su enfrentamiento a Heidegger, ¿no? Me parecía interesante forzar simplemente la lectura y hacer ver que en García Vaca habían muchos puntos de diálogo callado con Heidegger, ¿no? Porque él en ningún momento reconoce ese diálogo o no lo hace de una manera explícita. Sí lo hace la confrontación y nada más llegar al exilio. Ya lo hace en Invitación a filosofar, ¿no? Piensa que Heidegger nos encierra en una filosofía de la finitud que va a terminar por ahogarnos, ¿no? Frente a Sí, una filosofía de sí. la infinitud y la trascendencia que propone él. Pero me La parece misma, interesante la hacerlo misma diálogo. visión, la misma visión tiene Camus, que mete a todos los existencialistas como aquellos que no son capaces de enfrentar el absurdo, según su criterio, ¿no? Y Exacto. también, claro, pone a Heidegger dentro de este grupo en el sentido de como muy pesimistas y muy limitado su visión de la existencia humana, ¿no? Exacto, o sea, yo creo que entiende el existencialismo desde justamente esa perspectiva reduccionista, ¿no? De, bueno, una manera de entender la realidad que de alguna manera nos encierra, acaba encerrándonos. Yo creo que eso es el verdadero pánico de García Vaca, ¿no? El encierro al que puede conducir ese existencialismo. Por Ya, insistir demasiado en la finitud del hombre. Está muy bien, ¿no? Dice, reconocer nuestro carácter finito, pero en nuestro propio carácter finito está encerrado el anhelo de lo que él llama la transfinitud, ¿no? Ese tender constantemente a la superación de los obstáculos que se nos van presentando. sí, sí, me acuerdo de esa transfinitud, sí, un bello tema. En fin, expositor, puede dar comienzo. Alberto Ferrer se acaba de doctorar en Valencia y, en fin, es un gran conocedor de García Vaca, que a todo esto murió aquí en Cumbayá. Y lo que quisiera es que entiendan a García Vaca como un migrante español que vivió en Ecuador, se casó en Ecuador, también vivió en Caracas, pero residió más tiempo acá, según entiendo, y es un... te dejamos para que nos expongas. Muy bien, Jorge Luis. Bueno, pues muchas gracias. Lo primero, deciros que, como siempre, pues estoy encantado de poder compartir este rato con vosotros y sobre todo esta experiencia, ¿no? Que creo que también tenemos que extraer un poco las connotaciones positivas de todo este exilio forzado al que nos ha obligado el coronavirus y bueno, creo que es muy gratificante poder repensar los espacios, ¿no? Repensar estos lugares que nunca hubiéramos tenido en cuenta, ¿no? Y que, bueno, nos permiten estar juntos esta noche en un contexto en el que en otro momento pues quizá no hubiéramos estado. Decir también que además, y aunque suene
que es una cuestión un poco anecdótica, ¿no? Pero por comenzar rompiendo el hielo de una manera menos profunda, me satisface mucho o me ilusiona poder hablar hoy del origen de la obra de arte, porque fue justamente el texto que me motivó a estudiar filosofía. Recuerdo que yo estaba en bachillerato y nos mandaron a comprar el discurso del método de Descartes. Entonces, a la librería en la que fui, me encontré, cuando llegué allí, que estaba esto. Yo estaba haciendo en aquel momento el bachillerato artístico y cuando abrí Caminos de Bosque, pues lo primero con lo que te encuentras es con el origen de la obra de arte, ¿no? Lo ojeé, lo leí y comprendí que tenía que hacer filosofía, que tenía que estudiar filosofía. Esto que puede parecer un origen terriblemente intelectual y terriblemente erudito, de el origen está en Heidegger. No, estudié filosofía porque no entendía absolutamente nada de lo que ponía allá. Y entonces entendí que necesitaba hacer algo por entender lo que ponía allá, ¿no? Y fue justamente, tuve la suerte de tener en la facultad a Manolo Vázquez, que es uno de los grandes estudiosos de Heidegger de nuestro país, y en el año 2018 me enteré que iba a dar justamente un seminario sobre esta obra, ¿no? Sobre el origen de la obra de arte, ¿no? Fue pues 10 años después cuando yo realmente pude enfrentarme a esa obra que un día me había motivado a estudiar filosofía, y fue 10 años después cuando yo sentí realmente que ese ciclo se estaba completando, ¿no? Entonces, pues bueno, aprovecho también para agradecerle a Manolo pues ese descubrimiento o ese desvelamiento, por decirlo en términos heideggerianos, de esa obra que en un origen pues había motivado que todo esto, ¿no? que hoy esté hoy aquí. Bien, lejos ya del anecdótico y entrando ya en una cuestión más, vamos a ir entrando poco a poco, vamos a ir adentrándonos poco a poco en ciertas densidades, ¿no? Yo quisiera comenzar partiendo de, no sé si tildarlo de diagnóstico, de una suerte de diagnóstico que perpetuamente va actualizándose, o acuñándolo como una sentencia que parece ineludible. Pero el caso es que Heidegger la formula aquí, en el origen de la obra de arte, hacia la mitad de su conferencia. Dice así: el derrumbamiento de un mundo o el traslado a otro es algo irremediable, que ya no se puede cambiar. Hasta ahí la cita. Es una afirmación que en el momento de ponerla por escrito, el propio Heidegger creo que la estaba sintiendo en carne propia. De la misma manera que muy probablemente creo que a más de uno de nosotros nos erizaría el vello hoy también, ¿no? Creo que estamos asistiendo justamente a ese estadio que nos está describiendo Heidegger, ¿no? Es decir, al ocaso de una cultura, ¿no? al derrumbe de ese mundo. El derrumbe de una cultura que en el mejor de los casos quedará detenida en la historia como un objeto de civilización. Y me irán excusando el que esté empleando ya de entrada tantos tecnicismos, ¿no? Pero creo oportuno ir introduciendo esos términos de cultura, de historia, de civilización, con el sentido que voy a ir dándoles de aquí en adelante. Deberíamos de partir de la premisa, pues así creo que también lo entiende el propio Heidegger en la conferencia que nos ocupa, de que no existe ninguna cultura, ni hay objeto cultural producto de ella, que sea eterna. Todas tienen necesariamente su periodo de duración, tienen una época. Después, e insisto que esto es, en el mejor de los casos, todas van a quedar depuestas a colecciones, a museos,
museos, pero se agotan de alguna manera, ¿no? Dejan de tener esa vida. Todo objeto cultural, y toda cultura es también en esta medida un objeto de sí misma, está, como lo estamos cada uno de nosotros, sometidos al tiempo. Tiene necesariamente una temporada de vigencia, ¿no? Solo que generalmente ellas tienen la suerte o la desgracia de tener pues un tiempo, una duración media superior a la nuestra, ¿no? Nosotros, pues en fin, nos tenemos que conformar con unos 70, 80, 90 años. Una civilización, pues bueno, ¿qué puede durar? Un milenio aproximadamente. Tiene una duración en principio que tienen más tiempo que nosotros, sobradamente. Sin embargo, creo que lo que trata de precisar Heidegger, o sobre lo que trata de llamar la atención Heidegger, es que en el momento en el que esas culturas pasan a la historia, nos van a resultar, por más que nosotros lo intentemos, absolutamente irrevivibles. No podemos revivir una cultura que ha quedado depuesta a historia, que ha quedado depuesta a civilización. Los términos son un poco de García Vaca. Me vais a disculpar si voy introduciendo o voy alternando los conceptos de unos y de otros, pero creo que son enriquecedores, que entablan un diálogo que nos puede resultar esclarecedor en ciertos puntos, y en la medida de lo oportuno pues aprovecharé para ir enlazándolos. Quisiera leer, porque creo que nos va a ayudar bastante a ubicarnos y a ir desarrollando cada uno de los aspectos que nos van a ir interesando, el párrafo con el que yo, pues, en una suerte de efectismo inicial, pues he tratado de extraer esas dos primeras líneas. Estoy empleando la traducción de Caminos de Bosque de Arturo Leite y Elena Cortés. Esta versión es la que apareció en el año 95 en adelante. La editorial La Oficina ha publicado recientemente una traducción actualizada que merece la pena y que además está en edición bilingüe del texto de Heidegger, y lo ha completado con un postscriptum a El origen de la obra de arte de Martin Heidegger, de Arturo Leite, que también merece la pena echarle un vistazo porque resulta bastante esclarecedor. Yo he trabajado con la versión clásica porque era la que ya tenía trabajada y la que tenía las anotaciones y demás. Bien, si vamos a esa edición, estoy en la página 29. Dice allí Heidegger: el derrumbamiento de un mundo o el traslado a otro es algo irremediable que ya no se puede cambiar. Las obras ya no son lo que fueron. No cabe duda de que siguen siendo ellas las que contemplamos, pero es que ellas mismas son esas que han sido. Como esas que ya han sido, nos hacen frente en el ámbito de la tradición y la conservación. A partir de ese momento, ya solo pueden ser tales objetos. Ciertamente, su manera de hacernos frente es todavía consecuencia de su anterior modo de subsistencia, pero ya no es exactamente eso mismo. Eso ha huido fuera de ellas. Toda empresa en torno al arte, hasta la más elevada, la que solo mira por el bien de las obras, no alcanza nunca más allá del ser objeto de las obras. Ahora bien, el ser objeto no constituye el ser obra de las obras. Hasta aquí la cita de Heidegger, y va a ser la que yo voy a tratar de desarrollar en los próximos minutos, dentro de, en fin, las limitaciones que tiene un texto o un fragmento incluso que presenta tantas sugerencias en sí mismo. Por lo que me interesa comenzar indagando es que a las obras del pasado accedemos solo en su ser objeto, no en su ser obra,
sino en su ser objeto. Ya no podemos acceder jamás a su ser obra. Como les decía, toda esta cuestión va a ser la que nos ocupará esta noche y en la que voy a tratar de incidir para ver esa sutil dicotomía que nos marca Heidegger, ¿no? La diferencia entre el ser objeto de las obras y el ser obra de las mismas. En definitiva, pues siento no ser terriblemente motivador si sintetizo la cuestión diciendo que pues esta noche de lo que he venido a hablar es del decaimiento del mundo, de nuestro mundo, pero también de todos aquellos mundos que nos han precedido, ¿no? Y de la inevitabilidad de esto. Lo que nosotros estamos viviendo, lo que yo creo que estamos padeciendo en carne propia y lo que el propio Heidegger está también describiendo en el párrafo que acabo de leer, no es otra cosa que, o así lo considero, que un proceso de peculiar desacralización. Pero aquí lo sagrado sería una dimensión anterior al fenómeno religioso y a la divinidad entendida en tanto que Dios. Aquí lo sagrado y consecuentemente ese proceso de desacralización al que voy a referirme, creo que remite más bien a aquella otra capacidad que tiene una civilización arcaica de vivir la vida orgánica como un sacramento. La cita va a ser algo extensa, pero creo que merece la pena. Es un fragmento del Tratado de Historia de las Religiones de Mircea Eliade y dice lo siguiente. Una de las diferencias fundamentales que separa al hombre de las culturas arcaicas del hombre moderno radica precisamente en la incapacidad de este último de vivir la vida orgánica, en primer lugar la vida erótica y la nutrición, como un sacramento. El psicoanálisis y el materialismo histórico han creído encontrar la confirmación más segura de sus tesis en la importancia del rol que juegan la sexualidad y la nutrición en los pueblos que se encuentran aún en la fase etnográfica. Sin embargo, el psicoanálisis y el materialismo histórico han descuidado el valor, diríamos aún la función, completamente distinta respecto al sentido moderno que tienen el erotismo y la nutrición en estos pueblos. Estos no son más que actos fisiológicos para el moderno, mientras que para el hombre de las culturas arcaicas son sacramentos, ceremonias por medio de las cuales comulga con la fuerza que representa la vida misma. La fuerza y la vida no son sino epifanías de la realidad última. Estos actos elementales se convierten en el primitivo en un rito que ayuda al hombre a aproximarse, introducirse en lo óntico, liberándose de los automatismos desprovistos de contenido y de sentido del devenir, de lo profano. Hasta aquí la cita de Eliade. En definitiva, por aquella suerte de proceso de sacralización, lo que para el hombre arcaico consistía en una ceremonia por medio de la cual comulga con la fuerza que representa la vida misma, para el moderno, para lo que Eliade está llamando el profano, no es más que un acto fisiológico. Por ejemplo, la sexualidad o la nutrición. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué cambio hay de ese hombre profano a ese hombre arcaico? Un proceso de derrumbamiento de un mundo, ¿no? El apunte a ese derrumbamiento del mundo del que está hablando Heidegger, de un mundo, de una cultura y de su época, en este caso la de los pueblos arcaicos, y los actos que para el arcaico
guardaban una significación de sacramentos, de valor, de sentido, de misterios, que es un concepto también fundamental dentro de toda la obra de Heidegger, misterio en el sentido del enigma, de actos de comunión con el ser, con la realidad última, que dice Eliade, con la vida, y eran epifanías o teofanías, es decir, manifestaciones o revelaciones de Dios. Para el hombre moderno, para el profano, no son más que objetos de civilización, aquello que vamos a llamar objetos de civilización, es decir, aquello que está desprovisto de todo contenido y de sentido. A lo sumo queda en ellos un espíritu objetivado que queda absolutamente pasmado, vacío. Es que, y ese es el problema, un objeto de cultura está condenado, y esa es probablemente su gran tragedia entitativa, a ser desacralizado cuando tarde o temprano acontezca ese irremediable traslado del que nos habla Heidegger, de un mundo a otro. Pues tal proceso, el de desacralización, y voy a aprovechar para colar a García Vaca, y prometo que es la única ocasión, no lo voy a hacer más adelante, voy a continuar con Heidegger, pero me parece muy significativa, ¿no? Esta cita dice: tal proceso, el de desacralización, comienzo a citar a García Vaca, es tan solo síntoma de que estamos cambiando de época. Ese conjunto de cosas que antes estaban en su lugar y únicamente en su lugar, cuadros en una catedral, órgano en una catedral, lengua viviente, van pasando a academia, a museos, a cabaret, a cine, lugares que llamaríamos sencillamente profanos. En realidad, estamos matando el espíritu objetivo y haciendo que éste descienda simplemente a espíritu objetivado. Cuando en algunas partes del mundo se tiene por ápice el que en un mismo edificio religioso se vayan turnando diversas confesiones para celebrar sus misas o ceremonias, en realidad es un mínimo de cultura, de espíritu objetivo. Se ha transformado simplemente un edificio religioso en hotel en que todo el mundo puede entrar y vivir cómodamente. Hasta aquí la cita de García Vaca en Antropología Filosófica Contemporánea, que fue una serie de conferencias que impartió hacia 1955. Bien, en el origen de la obra de arte, y entrando ya propiamente después de esta amplia introducción en el tema que nos va a ocupar, Heidegger plantea una escisión fundamental, que es la escisión entre tierra y mundo, como la problemática que subyace a toda obra de arte. Levantar por espontánea inventiva la tierra a mundo es la problemática que subyace a todo este tipo de creación, ¿no? A toda obra de arte. Y el ejemplo paradigmático que nos presenta Heidegger en este escrito es ese lenguaje viviente que sería un templo griego. Dice Heidegger: un templo griego simplemente está ahí, se alza en medio de un escarpado valle rocoso. El edificio rodea y encierra la figura del dios, y dentro de su oculto asilo deja que ésta se proyecte por todo el recinto sagrado a través del abierto peristilo. Gracias al templo, el dios se presenta en el templo. Esta presencia del dios es en sí misma la extensión y la pérdida de límites del recinto como tal recinto sagrado. Pero el templo y su recinto no se pierden flotando en el indefinido. Por el contrario, la obra templo es la que articula y reúne a su alrededor
la unidad de todas esas vías y relaciones en las que nacimiento y muerte, desgracia y dicha, victoria y derrota, permanencia y destrucción, conquistan para el ser humano la figura de su destino. La reinante amplitud de estas relaciones abiertas es el mundo de este pueblo histórico. Solo a partir de ella y en ella vuelve a encontrarse a sí mismo para cumplir su destino. Hasta aquí la cita de Heidegger. El templo, si Heidegger dice que sencillamente está ahí, es porque no tiene la utilidad del útil, del objeto que actúa como útil, como instrumento. La obra de arte ha de tener necesariamente una distancia del elemento técnico que nos sirve para una función exclusiva y que se agota en su uso, ¿no? Y que en su uso acaba extinguiéndose. La función es distinta. La función de las obras de arte es completamente distinta a la de los útiles. Por eso Heidegger dedica un largo bloque introductorio a distinguir, ¿no? A caracterizar qué es un útil, en qué consiste esa instrumentalización a la que ha acabado sometiendo todo, esa imagen técnico-científica del mundo, ¿no? Y de la que Heidegger está huyendo de una manera decisiva. El templo simplemente está ahí porque no se presenta como un añadido arquitectónico, es decir, como un mundo en un escenario que ya está dispuesto, en una realidad natural que sería el universo, ¿no? Lo que Heidegger nos ha definido como aquel escarpado valle rocoso. No, no se presenta como un añadido ahí, sino que se alza en él. Lo lamento porque Heidegger está haciendo un uso absolutamente poético de todos los términos. El propio Heidegger, en una entrevista, comenta y usa para ello a Goethe, que cuando nos referimos a las relaciones superficiales de la vida, podemos emplear el lenguaje ordinario. Pero cuando tratamos de adentrarnos en relaciones más profundas, necesitamos de otro tipo de lenguaje. Y ese lenguaje es el lenguaje poético, porque el lenguaje poético ejerce un acto de creación. Vamos a ver luego en qué consiste ese acto de creación. Entonces, Heidegger es complicado de leer porque creo que en cada uno de los conceptos hay o se hace patente ese ejercicio de creación del lenguaje. Entonces, lamento los términos porque son muy precisos, pero iré incidiendo en cada uno de ellos. El templo, entonces, no se añade, sino que se alza. Es un ejercicio activo el que va a tener la presencia del templo, ¿no? Yo no tengo muy claro, estoy de acuerdo con... Merece la pena leer también, aunque discrepe en algunos puntos, pero comparto bastantes otros, el estudio introductorio que hace Samuel Ramos, aquella versión que hizo de arte y poesía, donde también traducía él el origen de la obra de arte, y que está contenido también aquí, en los estudios de estética de Samuel Ramos, ¿no? Allí nos ayuda, ¿no? Un poco a adentrarnos en algunas ideas de Heidegger que me parecen decisivas, ¿no? Y una de ellas es que en Heidegger el juego entre fenomenología y hermenéutica en realidad no queda tan claro, ¿no? Es decir, hasta qué punto dejamos que la cosa se manifieste y hasta qué punto nosotros estamos ejerciendo un mínimo acto de violencia, ¿no? Sobre esa cosa. En Heidegger nunca queda claro. Creo que juega esa ambigüedad, ¿no? Y como
creo que esta noche no va a levantarse para decirme lo contrario, pues me permito el lujo de decirlo, de manifestarlo. Creo que está jugando a la ambigüedad, aunque le moleste. Bien, lo que me interesa, sigo con el templo. Gracias al templo, dice, el Dios se presenta en el templo. ¿Por qué? Porque abre, porque modifica las relaciones constitutivas del hombre, haciendo de aquel espacio del templo un lugar donde se puede vivir y habitar de manera plena. Podemos habitar con absoluta intimidad, con sinceridad sentimental. Sentimos el espacio como nuestro. Y eso, dice Heidegger, nos lo permite la figura del Dios. La figura del Dios en ese templo. No estamos hablando del Dios que se nos presenta en las catedrales y ni el Dios al que hay que arrodillarse. Por favor, no se entienda lo sagrado en ese sentido. No voy a pedir a nadie que se genuflexione. A partir del templo se abre el espacio en el que el hombre trasciende su propia existencia, ¿no? Y ahí creo que García Vaca entraría en ese diálogo que hablábamos antes con Heidegger. Heidegger no es solo finitud, sería ridículo reducirlo a esos términos. Hay mucho de trascendencia también en él. A partir del templo se abre el espacio en el que el hombre trasciende su propia existencia, es decir, la religión viviente, la religión que se puede vivir, la presencia de ese espíritu objetivo, de un espíritu que se encarna, ¿no? Que se hace viviente. Y en él se difuminan esos límites del hombre, pero se difuminan los límites del hombre porque se difuminan los límites del recinto, se difuminan los límites de la propia obra. Ahí se entiende que el recinto no sea un simple añadido, que el recinto no se quede como un simple útil, sino que abra una constelación que desate lo más genuino que hay en nosotros. Entonces, afirmo ya taxativamente por ir asentando ideas, una obra de arte es aquello que abre un espacio, que levanta un mundo. Pero, nos advierte Heidegger, el templo y su recinto, es una expresión literal de él, no se pierde flotando en lo indefinido, reposa sobre su base rocosa, sobre la tierra, sobre la naturaleza. La naturaleza entendida como la entendían los griegos. Aquí naturaleza traduce physis, literalmente. Y dice, añade, al reposar sobre la roca, la obra extrae de ella la oscuridad encerrada en su soporte informe y no forzado a nada. Lo lamento en el alma, eso no es fenomenología. Eso es violencia extrema. Saca la oscuridad, extrae lo que hay encerrado en la roca, lo que permanece oculto en la tierra. La obra fuerza a ese material que se nos entrega. Y me excuso por el término, porque no es propio. Porque lo material, la materia, remite a algo que científico-matemáticamente podemos codificar. Y la tierra no es codificable. Y esa va a ser la tensión que hay en Heidegger, ¿no? En esa necesidad que tenemos nosotros de codificar y cómo la tierra nos planta cara y nos impide esa codificación. Bien, tenemos entonces piedra sobre piedra, pero son dos piedras distintas. Por un lado tenemos la piedra telúrica, la piedra como material, como materia en bruto, y por otro lado tenemos la piedra como la piedra que hemos edificado, la piedra edificada, la piedra como mundo, es decir, la materia valiosa. La tierra es el material en bruto, pero el mundo es lo que nosotros hemos convertido, ese material en bruto, en materia valiosa. En materia, vamos a decirlo pragmáticamente, con términos de James, en una materia que nos vale la pena, que nos merece la pena para algo. Entre la una y la otra dimensión no hay un antagonismo ni distancia, dice Heidegger. Es lo mismo lo que se convierte en lo otro.
cuando en realidad están terriblemente enfrentadas, ¿no? Son esas paradojas también que hay en el lenguaje de Heidegger. Por ello, la piedra se nos hace habitable. Por eso el templo se nos puede volver casa de íntima y sincera sentimentalidad. Lo oscuro de la tierra es aquello que la tierra, que la materia, tiene de reluctante. Aquello que es inaccesible intelectualmente, ¿no? Aquí aparece ya la irracionalidad de Heidegger, ¿no? Ese carácter de odio hacia la racionalización, hacia la lógica. Hablará Heidegger en todo momento de tantos rasgos lógicos. Soporte informe, la materia, la tierra, lo oscuro de la tierra. Es decir, aquello con lo que la razón choca y el lenguaje es incapaz de traducir. Pero le añado yo a Heidegger el lenguaje ordinario. El lenguaje poético sí puede traducirlo. Ahora vamos a ver cómo, ¿no? Pero sí puede traducirlo. La tierra no es potencia de desvelamiento. No puede desvelar nada, no puede clarificar nada. Es algo encerrado, a la espera de que el mundo lo desoculte, de que el mundo lo fuerce a ser otra cosa. Voy con otra cita de Heidegger, más poética todavía si cabe que las anteriores, pero de una belleza absoluta y una riqueza tremenda. Dice: allí alzado, el edificio aguanta firmemente la tormenta que se desencadena sobre su techo, y así es como hace destacar su violencia. El brillo y la luminosidad de la piedra, aparentemente una gracia del sol, son los que hacen que se torne patente la luz del día, la amplitud del cielo, la oscuridad de la noche. Su seguro alzarse es el que hace visible el invisible espacio del aire. Lo inamovible de la obra contrasta con las olas marinas y es la serenidad de aquella la que pone en evidencia la furia de éstas. El árbol y la hierba, el águila y el toro, la serpiente y el grillo, solo adquieren de este modo su figura más destacada y aparecen como aquello que son. Hasta ahí la cita de Heidegger. Es tremenda. Tendríamos para estar hablando aquí varias semanas. Voy a intentar sintetizarlo. El templo, eso que hemos llamado la obra templo, es un lenguaje viviente porque levanta un mundo, ¿vale? Vamos a entender levantar mundo como el alzarse del que estábamos hablando antes, por hacer frente a los fenómenos naturales y en ello mostrar, dice Heidegger, la resistencia de la piedra. Y la piedra que resiste es la piedra que ha labrado las manos del hombre. Aquella que constituye la realidad del templo ostenta, en tanto que material, simplemente su dureza. Es decir, el elemento puramente material tiene dureza, pero aquello que nosotros creamos ejerce una resistencia. De igual manera, otro de los elementos, la luz, se presenta en el templo no como un fenómeno que pueda ser comprendido, porque hemos visto que estamos en un estadio prelógico. Lo explicita muy claramente en esa frase, aparentemente una gracia del sol, sino como una realidad concreta, anclada a él, que su seguro alzarse, dice, es el que hace que se torne patente la luz del día. Aquello que nosotros supondríamos como predicados teóricos, Heidegger nos los hace depender de la realidad misma del templo. Y a través de él se nos aparecen como aquello que son. Pero, permítasme una leve objeción a Heidegger, si la piedra del templo
adquiere su resistencia a costa del esfuerzo de nuestras manos, si el brillo y la luminosidad de ésta no es aquella aparente gracia del sol, aquello que se reúne a su alrededor no puede aparecer como aquello que es, sino como aquello que el hombre ha hecho que sea, como el rostro que él le ha dado, aunque ni siquiera lo haya tocado, como hablábamos del árbol, de la piedra, del águila, del toro, de la serpiente, del grillo, ¿no? Realidades que ahora, al depender del templo, ostentan de verdad su figura más destacada, pues que, dice Heidegger, es el templo, por el mero hecho de alzarse ahí en permanencia, el que le da a las cosas su rostro y a los hombres su visión de sí mismos. Bien, decía antes que lo que estaba llamando Heidegger tierra, los griegos ya lo habían llamado physis, ¿no? Eso que ilumina al mismo tiempo aquello sobre y en lo que el ser humano funda su morada. Me interesa esta idea de fundar. Fundar no remite a una operación de corte intelectual. Fundar es darle a algo un sentido, una morada que no se tiene, ¿no? Está relacionado también con aquella idea freudiana del Unheimlich, del no sentirse en casa. Fundar es darse a uno una casa, un espacio vital. El estado vital en el que se encuentra el hombre, el estado inicial en el que nos encontramos cada uno de nosotros, remite siempre a lo inhóspito, a la falta de ese espacio más propio, de ese paisaje que cada uno nos concedemos a nosotros mismos y donde realmente nos encontramos a nosotros mismos, de ese ecosistema vital, sentimental al que hemos llamado mundo y en el que, como en ningún otro lugar, nos encontramos como en casa. Si el templo es un lenguaje viviente, lo es justamente porque nos da una morada, porque nos da un espacio donde vivir cómodamente, porque es nuestro suelo natal, es donde podemos habitar plenamente. Dice Heidegger más adelante, la tierra es aquello en donde el surgimiento vuelve a dar acogida a todo lo que surge como tal. En eso que surge, la tierra se presenta como aquello que acoge. La obra templo, ahí alzada, abre un mundo y al mismo tiempo lo vuelve a situar sobre la tierra, que solo a partir de ese momento aparece como suelo natal. La tierra sobre la que nosotros edificamos las cosas, sobre las que creemos estar edificando, jamás es algo estable. Es el espacio donde combaten una serie de fuerzas que son profundamente antagónicas. La batalla propia que debe de liberar aquel lenguaje que quiera fundar un pueblo histórico, un mundo, tiene que estar sometida a esa lucha, a esa misma batalla que dice Heidegger es la que decide lo que va a ser sagrado y lo que va a ser profano, lo que va a ser grande y lo que va a ser pequeño, lo que va a ser atrevido y lo que va a ser cobarde, lo que va a ser noble y lo que va a ser huidizo, lo que va a ser señor y lo que va a ser esclavo. El templo, entonces, y creo que esto es absolutamente decisivo, no es algo que se incorpora a un paisaje ya disponible. El templo se da a su paisaje, es algo activo y por eso es algo vivo y en lo que podemos vivir. Y por dárselo, todo lo que estaba previamente presente adquiere su sentido en aquella de referencia, es decir, da a los hombres y a las cosas la estatura de sí mismos. Dioses y hombres van a encontrar su dimensión, su diferencia en el interior del espacio que el templo erige. Y erigir, dice Heidegger, quiere decir abrir la rectitud en el sentido de esa medida que orienta a lo largo del trayecto
y bajo cuya forma lo esencial nos da las directrices. La obra templo, entonces, cumpliría la misma función que los vectores, pero desde la experiencia de una vivencia. Al alzarse en sí misma, abre, al igual que abre una falla sobre la tierra, ¿no? Pues un mundo que el templo trata de mantener en la serena inmovilidad de su permanencia. El mundo, nos dice Heidegger, no es una cosa, no es un objeto que podamos contemplar. De lo contrario, nosotros como orientadores, como observadores, deberíamos de estar fuera de él y entonces dejaríamos de ser aquello que somos un ser que está siendo el mundo, sino que es el espacio donde aparecen las cosas, donde éstas se manifiestan, donde éstas hacen lo que nosotros hacemos de ellas, ¿no? Había puntualizado antes. El hiato entre nosotros y las cosas que hay en el universo se soslaya cuando se hace un mundo, cuando se crea un mundo. Y la función de la obra templo estriba en mantener abierto lo abierto del mundo, ¿no? Esa perenne posibilidad de estar en él. Pero eso no sería posible sin la creación. Habíamos dicho con Heidegger que el templo era piedra sobre piedra, pero tales piedras habían dejado de ser distintas para pasar a ser diversas. Una se le brindaba al hombre, mas la otra le era impuesta. La naturaleza se le fuerza a tener una forma que ella no tiene, que es el constructor, la que está labrando, ¿no? En las columnas del templo. Pero me planteo una cuestión. ¿No pasa lo mismo en el empleo de la técnica? Es decir, ¿qué diferencia hay entre la piedra que labramos para que constituya la columna de un templo y, por ejemplo, la rueda de un molino? La materia, en el caso de esa rueda de molino, en el caso del útil, es una realidad que está hecha a partir de un material, de tal manera que el utensilio está poniendo la materia a su servicio. Me tiene que servir, me tiene que proporcionar aquello que yo estoy tratando de conseguir de ella. Pero eso lo oculta. Está ocultando a la piedra. En el momento en el que la rueda de molino está siendo rueda de molino, está dejando de ser una mera piedra. Está ocultando el ser de la cosa en la plenitud del uso de esa función que yo le he dado. Eso Heidegger lo llama la fiabilidad del útil. El útil tiene que ser fiable. La piedra tiene que garantizarme el éxito de su función. Y el éxito de su función es actuar como una piedra de molino. Si no me funciona como piedra de molino, mal vamos. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que la piedra de molino depende de su fiabilidad, de que efectivamente cumpla su función, de que haga su uso. Pero en la obra de arte, dice Heidegger, la piedra no deja de ser una piedra. En el útil sí. En la rueda de molino, la piedra deja de ser una piedra para pasar a ser una rueda de molino. Dice literalmente, en ningún lugar de la obra está presente algo semejante a un material. En la obra de arte me estoy refiriendo. Se realiza aquello que constituye la materia de la que está hecha. Está realzando la singularidad de esta materia. La obra de arte se retira a la tierra
y en ella hace emerger la tierra misma. Esto es lo paradójico. Mientras que en el utensilio se da una cierta continuidad, la obra se orienta a ella. Dice Heidegger de nuevo: a ese estado básico de la realidad, condición necesaria tan solo para que... Perdón, dice Heidegger, era una cita de García Vaca, que quiero intercalar aquí para aclararlo de Heidegger. A ese estado básico de la realidad, condición necesaria tan solo para que de ella surjan, porque sí, novedades en ser, novedades en nada. Es decir, que la forcemos a ser una cosa distinta de lo que ella era. Es en el espacio que abre la obra de arte donde se muestra la complejidad del material del que está hecha. La obra lleva al universo a lo abierto de un mundo en el que el hombre va a poder fundamentar su morada. Así, una obra de arte no tiene nunca un componente material, tiene un componente terrestre. En ella no accedemos a lo universal de la materia, sino a la singularidad de una piedra en concreto. Donde hay material, hay producción en serie, y al escultor le interesa lo singular, lo que no se puede reducir a la materia. La confrontación entre tierra y mundo es una confrontación, una lucha de opuestos que no tienen nada que ver entre sí. El mundo, dice Heidegger, reposa sobre la tierra, tratando de anular esa dimensión. La tierra, entonces, sería lo cerrado, lo opaco, lo telúrico, el límite en el que decíamos retrocede todas nuestras elucidaciones. El mundo, sin embargo, es lo abierto, lo que no tolera esa realidad cerrada del universo. Y sin embargo, la Tierra es, paradójicamente, dice, una abertura cerrada sobre sí. Es lo que acoge a ese mundo. Siempre va a haber una dependencia del mundo respecto a la Tierra. En ella debe de descansar necesariamente toda la construcción. El templo, acordaos que decía Heidegger, no puede perderse flotando el indefinido. Tiene que asentarse sobre esa tierra. Tierra y mundo, universo y mundo, no son realidades acopladas tampoco. Solo son lo que están siendo en la medida en que permanecen enfrentadas. Están vinculadas en aquella forma prelógica del pólemos. Dice Heidegger, el enfrentamiento entre el mundo y la tierra es un combate. Y para explicitarlo, remite a Heráclito, con aquella clásica sentencia ya y conocida por todos, en la que no merece que incidamos, pero sí que recordemos, el combate es el padre de todas las cosas. La polémica, el conflicto, el problema. Al afirmar que la tierra no niegue al mundo, sino que lo realza, de igual modo sucede a la inversa. La tierra solo va a aparecer como lo cerrado porque el mundo es lo abierto. Hay tierra porque hay mundo y mundo porque hay tierra. Es un antagonismo incesante y es un antagonismo anterior a cualquier forma de lógica. Y creo que aquí es donde está justamente el eje vertebrador de todo el pensamiento heideggeriano, en ese conflicto de una batalla que no será nunca resuelta y en la que no va a haber jamás ni un vencedor ni un vencido. La obra de arte dice, al levantar un mundo
y traer aquí la tierra enciende esa lucha. ¿Dónde está la verdad en la obra de arte? En que saque a la luz, en que haga emerger esa inseguridad perpetua, ese conflicto, en que encienda la mecha de esa batalla perpetua, que mantenga, voy a usar otro término de Heráclito, esa llama siempre viva, ese conflicto, esa disputa, ese combate entre el mundo y la tierra que nunca se agotará. El ser obra de la obra consiste en custodiar esa llama siempre viva, ¿no? Como aquellas vírgenes vestales que conservaban, que trataban de guardar el fuego sagrado en el templo que estaba dedicado a la diosa romana de la tierra, del fuego y del humo, ¿no? Esa perpetua batalla entre el mundo y el universo. No puede haber arte si hay pasividad. Para que haya arte debe de haber una suerte de robo, una suerte de llaga que genere esa actividad. Los útiles son los que son pasivos. Los útiles nos pertenecen, podemos usarlos, pero a las obras le pertenecemos nosotros, porque están vivas, porque son activas, porque son el espacio donde renovadamente vemos ese conflicto entre lo hosco, lo hostil de la tierra, lo que se nos niega a la conceptualización y esa necesidad nuestra de dotar de sentido a las cosas. E insisto, nos la da a ver, no nos la resuelve. Anticipo el final del texto de Heidegger. El arte es ese enigma y consiste especialmente en ver ese enigma, no en resolverlo, sino en ser consciente del mismo. Ahora entendemos entonces que la obra no es un objeto, sino un combate. Es que, claro, Heidegger se está cargando toda la teoría estética que supone que el arte es la contemplación de un determinado objeto. No existe contemplación de ese objeto. Lo que existe, lo que hay, lo que son las obras, es un combate, una tensión permanente entre la materialidad sin significado alguno de la tierra y la plenitud de sentido del mundo. La obra, voy a emplear el término de Heidegger nuevamente, es algo que obra, que se agita, que nos emite un latido. Y eso es la poesía. Y por eso dice Heidegger, todo arte es, en su esencia, poema. García Vaca dice, el corazón del lenguaje es la poesía. Y la poesía era ese lenguaje, decíamos con Goethe, que empleamos cuando el lenguaje ordinario no nos basta, cuando la tierra no nos responde, cuando frente a nuestras preguntas el universo continúa siéndonos hostil, continúa siéndonos hosco. Y las obras lo que hacen es dotar de sentido. Dotar de sentido de una manera, bueno, perversa, porque no es un sentido tranquilizador, es un sentido que abre el conflicto, que abre ese abismo fundamental que media entre el universo y el mundo. Volviendo al proceso inicial, ¿no? Decíamos, bueno, las obras de arte se agotan, el mundo, la cultura se acaba y es algo ineludible, es algo que tenemos que dar por supuesto, que eso se va a acabar, que va a desaparecer y que va a ser irrevivible, ¿no? Que llegará el momento en el que esa llama se apague. ¿Para qué nos sirve a nosotros
contemplar las obras de arte del pasado, para que despierten en nosotros esa llama, para que sigamos preservando, para que Heidegger no habla de curadores de obras de arte, habla de cuidadores. ¿Y qué es lo que cuidan? Cuidan ese fuego, cuidan esa llama de ese combate entre el mundo, entre la tierra y el mundo, entre la cerrazón y la apertura, entre la carencia de significado y la dación del sentido. ¿Pero con qué conflicto nos encontramos? Y esto es terrible, pero es así. Pues con que incluso el creador, que tome como punto de partida un objeto de civilización, no va a poder revivirlo jamás. No lo puede habitar sinceramente. No lo puede vivir como el individuo que vivió originalmente aquella realidad. Pongamos un ejemplo práctico que nos resulte más esclarecedor que todas estas ambigüedades poéticas de Heidegger. Cuando Modigliani crea aquella cabeza que termina subastándose, que termina rematándose en Christie's por 35 millones de dólares, no está reviviendo el arte de la civilización cicládica, en absoluto. No lo está sintiendo. Puede imaginarlo. Puede tomarlo como material en bruto. Y eso no lo desprestigia. Lo está convirtiendo en una materia valiosa para un objeto cultural que sí va a estar relleno de vida, que sí va a estar relleno de lenguaje, de espíritu objetiva. Pero aquellas figurillas que tienen más de 5.000 años no están muertas. Si estuvieran muertas, las emplearíamos como útiles y aprovecharíamos su piedra, no sé, para hacernos cualquier otro instrumento. Pero sí que están como pasmadas, como detenidas en el tiempo. Ya no nos son vivibles. Están llenas de eso que hemos llamado espíritu objetivado. Pero fijaos la perversión del asunto y lo terrible de este. Tampoco aquel generoso comprador que tenía lo suficiente como para gastar 35 millones, cerca de 35 millones de dólares en aquella cabeza de Modigliani, tampoco va a poder revivirla. Tampoco va a poder sentir lo que sintió Modigliani. En definitiva, jamás vamos a poder revivir aquellas culturas que se han agotado. Tenemos que asumir de una vez por todas que los mundos, igual que se construyen, terminan por derrumbarse. Y quizá lo terrible de las palabras de Heidegger dichas en el día de hoy es que estamos asistiendo al derrumbe de un mundo, de un determinado mundo, y que terriblemente es el nuestro, pero que se está acabando, como se acabaron otros, y no pasa nada. Vendrán nuevos mundos. Esos nuevos mundos los tendremos que crear nosotros. Y si Heidegger cree que la obra de arte contiene en sí la verdad, es porque está permanente en ella ese fuego de la lucha, del combate entre la tierra y el mundo, entre la carencia de significado y la dación de sentido. Nos pertenece a nosotros el conservar esa llama, el hacer que ese fuego continúe siempre vivo. Y eso, y es otro de los puntos fundamentales de Heidegger, no pasa jamás por una dilucidación lógica, por una sistematización. No tenemos que caer en esa visión técnico-científica del mundo que terriblemente lo ha acabado convirtiendo todo en útiles. Estuvo muy bien en su momento, nos ha venido muy bien la técnica. No estoy esbozando un discurso
en oposición al discurso técnico-científico. Lo que estoy diciendo es que la técnica también acarrea el peligro, el terrible peligro de la instrumentalización. Y que a lo mejor tendríamos que cuestionarnos si el derrumbe de los mundos no va siempre asociado a la tecnificación de los mismos. Si no es que cuando un mundo se nos desvanece es porque hemos convertido todos los elementos de ese mundo en no más que útiles, en cosas que empleamos y gastamos. Las cosas, los elementos en las obras de arte, dice Heidegger, no se agotan, no se consumen. El color es color en la obra del artista, la piedra es piedra, el hierro es hierro. Pero en esta mesa, sobre la que estoy apoyando ahora, el libro de Heidegger, esta madera está quedando anulada. No es madera, es una mesa. Y la fiabilidad de la mesa es que me sirva como tal. Hay que mirar a los objetos de otra manera. Hay que devolverles una mirada. No quiero usar el término verdadero, más pura. Vamos a mirar las cosas con una mayor pureza. Y cuando miremos a las cosas y seamos capaces de mirar a las cosas con una mayor pureza, nos van a devolver ellos una mirada. Y esa mirada es la del combate, es la de esa batalla, la de ese fuego permanente entre lo terrible que es mirar a las cosas y que éstas no nos devuelvan ni la más mínima expresión, ni la más mínima palabra, que sepamos ya hoy, de antemano, que hasta el día que llegue el momento de desaparecer, no vamos a entender absolutamente nada y que estamos únicamente abocados a forzar a que las cosas nos otorguen un sentido, que nosotros le damos, que nosotros creamos. Ese es el verdadero conflicto, esa es la verdadera batalla. Y por eso el arte está profundamente enlazado con la poesía y la poesía con la verdad. Es como una tríada. Verdad, belleza, bondad. No. Arte, poesía, verdad. Enlazan mejor. Y enlazan mejor porque nos abocan a ese conflicto, que no va a estar resuelto jamás. ¿Por qué no va a estar resuelto jamás? Y cierro con el epílogo de Heidegger. Las reflexiones precedentes, dice en su epílogo, tratan del enigma del arte. El enigma que es el propio arte. Lejos de nuestra intención, pretender resolver el enigma. Nuestra tarea consiste en ver el enigma. Hasta ahí la cita de Heidegger. Lo siento, he sido muy denso, pero he tratado de hacer lo mismo que él, quedar lejos de esa intención de resolver el enigma, y he tratado de ver con vosotros el enigma. Espero que juntos hayamos conseguido ver algo más de este conflicto que, lo siento, no lo vamos a resolver jamás. Muchas gracias. Un aplauso para el expositor. Una maravilla. Aplausan. En fin, ¿qué puedo decir? Sí, no estoy seguro si, ¿cómo se llama? Este texto del origen de la tragedia, el origen de la obra de arte, perdón, es del 35, ¿no? Bueno, tiene diferentes reformulaciones, ¿no? Que Heidegger va como recomponiendo hasta que da la versión definitiva. Sí, lo que me hace pensar dentro de lo que tú dices es que en cierta medida como que el arte amplía esta visión tan como limitada que hay en Ser y Tiempo del mundo, como los útiles, los objetos teóricos y los Daseins, ¿no? En cierta medida acá como que muestra
algo así como que le había quedado en el tintero en Ser y Tiempo, es el hecho de que introduce el arte como un factor también determinante en cuanto al, como tú bien decías, a esta apertura del mundo, ¿no? Lo que me cuesta, y no sé si me puedes contestar, lo que me cuesta entender es que si el arte es como obra, si el arte es un objeto del mundo o simplemente es una apertura del mundo, puesto que en mi criterio, después de leer Ser y Tiempo, el mundo está constituido, al menos la primera sección de Ser y Tiempo, por los útiles, por los objetos teóricos, los Zuhándenes, los Vorhándenes, los Daseins, y diríamos, y ahora el mundo, después de 7, 8 años de publicación de Ser y Tiempo, también incluye el arte. Bueno, es que yo creo que no es nada fácil responder a esto. ¿Por qué? Porque me da la sensación, e insisto, me atrevo a decir esto porque Heidegger está enterrado, si no, no lo diría. Es que Ser y Tiempo probablemente en algún momento él lo llegase a sentir como un encadenamiento, como una finitud, como que ese estadio prelógico, él queda de alguna manera fuera de él cuando redacta Ser y Tiempo. Porque en muchos puntos Ser y Tiempo es profundamente lógico y tiene connotaciones profundamente lógicas. Entonces, yo entendería el origen de la obra de arte como una apertura, como un camino, como una vía de escape hacia la infinitud que no está de ninguna manera contenida en Ser y Tiempo. Yo no la vi en su momento. Yo no vi en Ser y Tiempo cuando lo leí ese espacio de lo infinito que Heidegger sí contempla en las obras posteriores. Creo que Ser y Tiempo marca un hito del que rápidamente Heidegger tiende a distanciarse. ¿Y qué similitud podemos encontrar entre, no sé, entre Ser y Tiempo y el camino de bosque que escribe Heidegger? ¿O por qué permanecemos en la provincia? O el de estancias, o este otro, el arte y el espacio. ¿Qué tienen que ver con Ser y Tiempo? La distancia absoluta. La distancia absoluta. Es que quizá él se haya visto en un momento determinado encerrado en ese propio afán de conceptualización. En Heidegger no hay, en el primer Heidegger, vamos a llamarlo así, no me gusta esas maneras de categorizar y encerrar al propio autor dentro de unos determinados parámetros, ¿no? Pero es que probablemente en Ser y Tiempo hay una manera de responder demasiado cercana a esa imagen científico-técnica también, ¿no? A esa idea de lenguaje superficial entendido en el sentido del lenguaje que acuña, en el sentido del lenguaje que pasma, lenguaje que asienta, que conceptualiza, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay una distancia definitiva y creo que Heidegger descubre que Ser y Tiempo le termina asfixiando y la necesidad del arte es la necesidad que tiene el hombre en definitiva de apertura, de generar nuevos horizontes que allí no estaban contenidos. Entonces, cuando veo a Heidegger, veo más el Heidegger de estos textos que ahora te comentaba que el de Ser y Tiempo, ¿no? Que es quizá un Heidegger más clásico, no en un mal sentido, pero un Heidegger no simpático con ese estadio prelógico que nos está proponiendo después, ¿no? Porque ¿cómo leeríamos Ser y Tiempo desde esa prelógica? Yo creo que Ser y Tiempo es mucho más lógico que prelógico, ¿no crees? Sí, desde luego.
Entonces, no lo sé. Creo que, bueno, está muy bien, ¿no? Que los autores escriban obras de las que luego tomen absoluta distancia. Creo que eso es lo enriquecedor. También está siempre el propio combate del que está hablando Heidegger, está siempre también en su propia obra y está en sus propios escritos. Y creo que es el que acontece. Sí, lo que dices tú en el sentido del lenguaje como poético, en el sentido de creativo, es decir, esa capacidad de que no tiene el lenguaje como analiza en Ser y Tiempo, cuando habla de las habladurías y del lenguaje del sentido común y del lenguaje cotidiano, ¿no? En cierta medida también aquí como que hay un hilo conductor que arraiga en Ser y Tiempo, es el hecho de que la impropiedad es la que, podríamos decir, tecnifica al Dasein, es decir, lo vuelve un ser puramente utilitarista. Pero hay otro factor importante acá en tu perspectiva, que es em, eh, que como bien dices tú, Ser y Tiempo es un límite, Ser y Tiempo es un programa pero que tarde o temprano abandona. Y en cierta medida, yo lo he corroborado, como les he dicho a mis alumnos, a través de las cartas a Elizabeth Blochman, en donde él, o sea, la amiga le pregunta y él contesta que no quiere saber nada de Ser y Tiempo, ya en los años 30, o sea, 5 años antes de esta obra, lo que podría representar precisamente esa limitación de un programa de humanidad, pero llena de restricciones y llena de aspectos que el propio Heidegger, en la medida en que vive la situación que vive, porque básicamente es la Segunda Guerra Mundial y la hecatombe alemana, podríamos decir, no la hecatombe europea, sino las circunstancias de este, decadencia total República Germana y de su devenir como, digamos, con todas las limitaciones de la época. Pero más allá de esta situación histórica, hay una gran crisis en Ser y Tiempo, o sea, luego de Ser y Tiempo, y este ingreso en lo poético también tiene mucho que ver, porque tú lo mencionaste, también tiene mucho que ver con la intuición de lo sagrado y de la importancia de lo sagrado, como o en el otro sentido de apertura del mundo. Esa palabra y esa idea de la apertura del mundo, de la Öffentlichkeit, de la manera en donde el mundo se muestra, pero se muestra de una manera más benigna, podríamos decir, es propio de este Heidegger al cual tú te refieres, ¿no? Y en él está la investigación sobre Hölderlin, la investigación sobre, bueno, sobre la obra de arte y sobre una lectura de lo antiguo, de la filosofía presocrática, en donde también se refiere constantemente a lo sagrado. Y en épocas, no recuerdo bien si es en la reflexión sobre la técnica, en donde habla de la cuaternidad de cielo y tierra, mortales y divinos, y ahí se está refiriendo fundamentalmente a este espacio sagrado que también en alguna medida había mantenido cerrado en Ser y Tiempo. En una palabra, el segundo Heidegger como que abre más el mundo, ¿no? Abre mucho más el mundo, sobre todo como experiencia religiosa y como experiencia artística. ¿Sí estás de acuerdo en eso? Sí, pero porque justamente creo que él empieza a sospechar que probablemente sea más difícil que se derrumben los mundos cuanto más abiertos sean estos. Es decir, cuanto más estrecho es el mundo, más facilidad tiene para derrumbarse, ¿no? Y ¿qué sentido tiene el programa de Ser y Tiempo en el momento crucial que él le toca padecer? Es decir, podía tener vigencia, y tampoco lo sé, en el momento en el que lo escribe. Pero efectivamente, por eso nos sorprende que, pero ¿cómo es que años después, pocos años después, ya está diciendo que no quiere saber nada de él? Es que han pasado muchas cosas. Es que estamos viviendo una cosa profundamente conflictiva. Yo encuentro mucha similitud con García Vaca cuando en el 36 está escribiendo la introducción a la lógica moderna y pocos años después está diciendo
que no quiere saber absolutamente nada de la lógica, que no le recuerden ese libro, porque la lógica no explica el mundo. Pero si hace 2 años pensabas lo contrario. Bueno, es que hay decisión, o sea, hay acontecimientos, voy a decirlo con el término propiamente heideggeriano, hay acontecimientos que modifican completamente nuestra concepción del mundo. Lo que voy a decir puede sonar polémico, pero bueno, lo voy a decir. Somos pocos. Entonces queda el petit comité. Desconectar la grabación. A lo mejor, igual que García Vaca dice, por favor, no leáis mi introducción a la lógica moderna, hacedla desaparecer. A lo mejor había que hacer desaparecer Ser y Tiempo. A lo mejor habría que dejar de leer tanto Ser y Tiempo y tendríamos que leer más todos estos opúsculos heideggerianos. Fíjate incluso cómo Heidegger modifica la manera de escribir, ¿verdad? Y ya no trata de elaborar densos tratados. A veces son páginas, ¿no? O el texto este que repasaba esta semana, el del arte y el espacio, a propósito de una exposición de Chillida. Es de una riqueza poética y Sí, es hermoso. tremenda. Da para un curso, da para una tesis doctoral. Y sin embargo se lo resuelve ¿en cuánto? ¿En 10 páginas? No necesita más. Está transformando completamente el lenguaje. Está generándonos, está suponiendo realmente una ruptura con el pensamiento anterior. Pero fíjate que el hecho que dices tú que no hay que leer el Ser y Tiempo, yo creo que sí, o sea, en el sentido de ver ese Sí. programa tan cerrado, tan, como dices tú, tan lógico, que tienes toda la razón, pero también ver el abandono de ese contexto tan de manifiesto político, porque para mí Ser y Tiempo tiene mucho de programa político, y abandonar eso en el sentido de la situación del filósofo y de su vida personal y de la situación de Europa en esta época también. Pero fíjate que la lectura de Ser y Tiempo nos permite entender de que habían grandes equivocaciones ahí y que la perspectiva del arte y de lo sagrado y del ¿cómo se dice?, de lo religioso constituye en el segundo Heidegger el hilo conductor, o podríamos decir, la manera de trascender su propio programa original, ¿no? Y como bien dices tú, sí, toda filosofía, como acabas de mencionar a través del ejemplo de García Vaca, toda filosofía depende de un hombre y de su situación espiritual, de sus emocionalidades, ¿no? Fíjate que leyendo las cartas de Heidegger y Elisabeth Blochmann, ahí cuenta mucho de su vida personal, porque es una amiga de la juventud, y es un hombre, lo que llegué a entender y lo poco que llegué a entender, que es un hombre muy emocional, muy sensible, y precisamente esa sensibilidad se muestra mucho, como dices tú, en el segundo Heidegger, en donde la cuestión del arte, la poesía y lo sagrado, como que comienzan a destaparse, a estirarse a partir desde Ser y Tiempo. Entonces, no estoy de acuerdo contigo en que no hay que leer Ser y Tiempo o no hay que pararle bola a Ser y Tiempo. Sí hay que pararle bola para ver cómo hay una suerte de desilusión, y creo que en todo gran filósofo hay que destacar precisamente ese cambio, esa gran desilusión. Como ahora yo que leo a Aristóteles y leo los más extraordinarios conocedores de Aristóteles, y hay un gran vacío en Aristóteles, sobre todo en su época, casi 20 años de la escuela platónica, pero hay una gran, ¿cómo se dice? Una gran conjetura en la muerte de Platón, un poco antes de la muerte de Platón, es decir, cuando Aristóteles tenía unos 40 años, pero las malas lenguas hablan de una pelea, de una crisis entre los dos, y Aristóteles sale de Atenas y en cierta medida podríamos decir, mm, tomando en cuenta este aspecto así medio cotidiano,
sí, parece que una ruptura entre el discípulo y su maestro, una pelea, una discusión, y una discusión fuerte, en donde también podemos ver de cómo Aristóteles, muy interesante esto, de cómo Aristóteles asume posiciones propias, ¿no? Después de esta ruptura, ¿no? A pesar de algunas dedicatorias que hizo su maestro cuando ya murió, pero sí, hay un primer Aristóteles muy, muy ligado a su maestro, y este segundo Aristóteles, después de esta ruptura, eh, marcado por una emocionalidad, por una madurez personal también. Es muy interesante, léanlo en Werner Jäger, el Aristóteles de Werner Jäger, y también en otro autor que en este momento no me acuerdo, que es extraordinario, sobre todo recuperando la obra temprana de Aristóteles. Aquí viene la idea. La obra temprana de Aristóteles está muy ligada con la obra posterior, es decir, por lo que se llama la obra exotérica de Aristóteles, los diálogos. Primero son 3 o 4 o 5 diálogos y luego los tratados. Pero aquí viene la idea. Creo que comprender a Heidegger es comprender ser y tiempo, ¿no? Y ver cómo el segundo Heidegger, como tú llamas, es una lejanía, incluso en cierta medida una contradicción con respecto a esas primeras intuiciones, ¿no? Ujú. Y creo que toda filosofía está marcado por esa crisis conceptual, o si usted quiere, por una crisis de una experiencia personal, ¿no? Y eso vuelve súper vulnerable a la filosofía, ¿no? Claro, estoy de acuerdo que comprender a Heidegger sea comprender ser y tiempo siempre y cuando sea para no quedarse en ser y tiempo, ¿no? Que creo que es el problema definitivo. Es decir, ¿los conceptos que Heidegger acuña en ser y tiempo son los conceptos decisivos? Sí, son los conflictos que ya van a esbozarse y que van a marcar su filosofía posterior. Pero no son todos. Y desde luego no son la forma que van a adquirir posteriormente en él. Entonces deberíamos de leer de otra manera Ser y Tiempo. Sí, Deberíamos de leer Ser y Tiempo como, si se quiere, ese inicio. Pero es que después tenemos que ir necesariamente a las obras posteriores para reformular los conceptos que allí Heidegger esboza. Estoy de acuerdo también que, claro, el proyecto es el proyecto de una desilusión, pero también corremos el riesgo de quedarnos en en esa desilusión y proyectarla a nosotros, si lo que hacemos es profundizar únicamente. Yo sigo leyendo artículos en los que parece que Heidegger no sea más que ser y tiempo. O la sí, escisión. O sea, fíjate incluso lo perversa que me parece la escisión. El Heidegger de ser y tiempo es el primer Heidegger y el Heidegger de esto es el segundo Heidegger. No son dos Heideggers distintos, no son dos señores que uno al otro no tengan absolutamente, ni se conozcan. No. Es decir, existe una continuidad. sí, Y pero escucha, hay muchos ejemplos en la filosofía. A lo cual me refiero es, por ejemplo, el primer Wittgenstein al ya, segundo, o como yo mencionaba, el Aristóteles de los escritos esotéricos, diálogos tempranos, y Aristóteles de los tratados. Es dos mundos totalmente distintos. Creo que habría que hacer una historia de la filosofía precisamente de recuperando esas rupturas, esas reencuentros y esas transformaciones, puesto que eso muestra que la filosofía tiene, como la literatura y como el arte, tiene precisamente ese contenido emocional, irracional, como decías tú, tan marcado que nunca podemos decir que una filosofía se acaba en una obra. Por ejemplo, el caso Foucault, ¿no? Que sea el Foucault de Vigilar y Castigar, o el Foucault de Historia de la Sexualidad, en donde vemos también grandes crisis
No hay cosa más fuerte que las crisis de Foucault, sobre todo las crisis que se reflejan en su obra. La última obra es una obra que aparentemente ya no es de Foucault, es una escritura fría, totalmente académica. Se nota inmediatamente que ese Foucault creativo de, qué sé yo, las palabras y las cosas, o vigilar y castigar, murió definitivamente. Y evidentemente con todas las crisis que vivía el propio Foucault antes de su muerte, también muestran eso. Entonces, resumen, habría que hacer una historia de la filosofía de esas grandes transformaciones emocionales que determinan a la filosofía. Incluso se la puede comparar con el arte y la literatura, ¿no? Claro, parece que estoy volviendo continuamente a García Vaca, pero es que me sirve de pretexto para ello. Pero es que en la tesis doctoral no he tratado de hacer otra cosa de leer una ruptura. Es decir, García Vaca, no podemos entender efectivamente los ejercicios literarios filosóficos que publica a partir de 1980, en el que la orientación es más creativa que lógica, pero eso tiene su origen en lo anterior. Lo que yo he tratado de demostrar en García Vaca, que creo detectar en la mayoría, es que las rupturas nunca son radicales. El germen existe, el germen está. Y hay como si se, no lo voy a llamar esencia, porque eso es perverso y no lo voy a hacer. Hay un núcleo, tampoco un núcleo sustancial, un núcleo, dejémoslo en ello, pero algo que está gestándose en ese pensador y que tú puedes detectar inicios, ¿no? Y que en Heidegger ya está en Ser y Tiempo. Claro que hay que leer Ser y Tiempo, lo estaba diciendo por ser provocativo, ¿no? Pero es que si no, estuvo muy aburrido. Entonces, pero hay que leerlo de otra manera. Creo que eso es lo Sí, interesante, ¿no? Que seamos capaces de empezar a leer a los autores de una manera distinta. Creo que hay como un asentamiento muy canónico de ciertas ideas, una asociación de determinados modelos con determinados nombres, y creo que esos nombres y esos modelos pueden ser rotos. Y creo que Heidegger es uno de los casos paradigmáticos, ¿no? Dime cuántos escritos habrán sobre el ser para la muerte, sobre el concepto de la angustia, y qué pocos sobre el valor de la poesía o sobre la verdad y el arte, las relaciones entre el arte y la verdad. Cuando en realidad, si nos detenemos un momento y leemos a Heidegger con una mínima profundidad, yo desde luego no lo he leído con absoluta profundidad, no me creo gran conocedor de Heidegger, pero en cuanto vas leyendo 4 cosas, dices, el problema es otro. El problema no es la finitud, el problema es la infinitud, la ansia de infinitud. Y el gesto de la huida, bueno, ¿por qué no leemos el gesto de la huida desde, y no se entienda como una superficialización, un señor que se marcha a una cabaña en la Selva Negra? Pensemos un momento qué significa ese gesto. Y pensemos un momento en qué lugar estás ubicando dentro de tu pensamiento a la poesía y al arte frente al ejercicio de la lógica. Y lo que sí que me parece interesante es leer las obras en paralelo a la vida, ¿verdad? Que eso tampoco se ha hecho a menudo. Hemos leído las obras muchas veces de una manera supeditada a cómo nos las entregan los editores y las editoriales. Pero leamos de una vez por todas las obras en paralelo a la vida. Y entonces descubriremos muchísimas otras cosas. sí. Si después de Ser y Tiempo viene
con tanta urgencia el origen de la obra de arte, será porque a Heidegger vitalmente le está suponiendo una urgencia, ¿verdad? O una de las cosas que dice muy interesante es García Vaca. Kant y el problema de la metafísica de Heidegger es, y son palabras literales de él, la bomba atómica de ser y tiempo. Kant y el problema de la metafísica destroza a ser y tiempo. Acaba con el programa de ser y tiempo por completo y abre un horizonte nuevo. Seamos capaces de leer esos horizontes de lectura, comparándonos con la línea de la vida. Pongamos esas dos líneas en paralelo y entonces se nos abre una amplitud terrible, mucho más amplia que la que teníamos hasta el momento, ¿no? En fin, Alberto, sería bueno, a ver, no sé si alguien quiere hacer una pregunta, cualquier persona, adelante, puesto que hemos agarrado un micrófono y nos hemos apropiado de él. Por eso sería bueno si alguien quiere preguntar algo a Alberto, adelante. Yo tengo una pregunta. Ah, no sé hasta qué punto vaya bien, pero a ver. De una u otra manera te entendí algo de que en la obra de arte está como un sitio en donde habita o reside la verdad. Esta obra de arte pertenece a una época, y si pertenece a una época, entonces podríamos pensar que solo los Daseins de esa época estarían de cierta manera en una condición para acceder a la verdad que reside en esa obra de arte, o puede ser que cualquier Dasein de cualquier época puede acercarse y contemplar una obra de arte y acceder a esa verdad que reside, o por poner una palabra, reside o habita en esa obra de arte. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Cualquier Dasein puede hacerlo? ¿O las obras están enmarcadas de ley en una época, en un tiempo determinado, y solo los Daseins que estuvieron en esa época pueden realmente acceder a esto? Gracias por la pregunta, Mauricio. Bueno, yo creo que es muy interesante, ¿no? Y da mucho de sí. Y además está terriblemente relacionado con lo que estábamos hablando esta noche y con lo que era un poco el alma de esta intervención mía. Heidegger dice, en el mismo bloque que estaba comentando, en el de la obra y la verdad, que tendemos a colocar las obras, a concederles un espacio que no son el suyo. ¿A qué se está refiriendo? A que cuando yo cuelgo una obra de arte en un museo, la estoy privando de su espacio original. Y las obras de arte en un museo, Heidegger entiende, y esto lo comparte con García Vaca, y por eso yo dije, vais a dialogar a la fuerza en mi tesis, porque estáis diciendo la misma cosa, aunque no queráis reconocerlo, lo comparten, ¿no? Es decir, el espacio del museo no es el espacio de la obra de arte. Y esto es terrible, ¿no? Porque a nosotros, hombres contemporáneos, que vamos a dárnoslas en el museo de intelectuales y reflexivos, él dice, no, son obras que se les ha arrancado de su espacio original. Estaba buscando para deciros el párrafo. Mirad, en la misma página 29 con la que comenzaba yo al inicio, dice, en las esculturas de China de la colección de Múnich, la Antígona de Sófocles en su mejor edición crítica, han sido arrancadas fuera de su propio espacio esencial en tanto que las obras que son. Por muy elevado que siga siendo su rango y fuerte su poder de impresión, por bien conservadas y bien interpretadas que sigan estando, al desplazarlas a una colección, se les ha sacado fuera de su mundo. Por otra parte, incluso cuando intentamos impedir o evitar dichos traslados, yendo, por ejemplo,
a contemplar el templo de Paestum a su sitio y la catedral de Bamberg en medio de su plaza, el mundo de dichas obras se ha derrumbado. Hasta ahí la cita de Heidegger, y con eso creo que estaría respondiendo a lo que me planteabas. No, un Dasein fuera de su época es incapaz de revivir el mundo frente al que se presenta. Y esto también lo dice García Vaca con una expresión que creo que es clarísima. En un templo griego, en una catedral, siempre estamos como turistas, como observadores. Sin embargo, no accederemos. Yo distinguiría dos cuestiones y que creo que Heidegger y García Vaca llegarían a estar de acuerdo conmigo si tuviéramos ocasión de sentarnos. Pero como no vamos a tener ocasión de sentarnos, voy a decirla yo. Una cosa sería esa verdad epocal que sí se nos hace inaccesible. Yo no puedo leer algo tan básico como cojo cualquier diálogo platónico. Yo no lo puedo leer como lo leía un griego de la época. Y desde luego no lo puedo leer como lo leyese el propio Platón. Esa verdad epocal se clausura, se derrumba, desaparece. Pero sí quizá quede siempre una incitación, una sugerencia, como una microllama que está encendida y que lo que nos va a desvelar, lo que nos va a abrir es esa verdad, ese conflicto, esa batalla entre lo cerrado de la tierra y la apertura del mundo. Si me permites, Mauricio, que me detenga en un ejemplo, ¿no? Que puede ser un poco extenso, pero yo creo que sería muy claro. Me parecen muy interesantes las obras de Steele, del expresionista norteamericano, y creo que ilustran muy bien una idea definitiva de Heidegger. Imagina que vamos al Museo de Steele, que está en Colorado, si no me equivoco, en Denver. Vamos al museo, entramos, por cierto, la arquitectura del museo es una maravilla, y nos detenemos frente a cualquiera de sus pinturas. Podemos empezar, cuando llegamos allí a ese espacio museístico, apreciando las dimensiones. Podemos decir, bueno, tiene un volumen considerable, suelen ser obras bastante amplias, ¿no? Pueden tener 3 metros por 2,50 metros, no sé, una cosa así. Pongamos que tienen esas dimensiones, 3 metros por 2,50. Luego vamos a indagar en los rasgos técnicos. Es un óleo sobre lienzo. Podemos, no sé, tratar de indagar en qué tipo de óleos ha empleado. Podemos radiografiarlo incluso, ¿no? Que está muy de moda ahora, radiografiar obras y decir que a través de esas radiografías se revelan los misterios de la obra. Si Heidegger se levantase, vamos, volvía a agacharse rápidamente. ¿Cómo que se revelan los misterios con una radiografía? Por el amor de Dios. Vale, pero podemos hacer una radiografía. A lo mejor nos aparece un misterio terrible como aquel mensaje racista que decían que había bajo el cuadro negro aquel de Malevich, ¿no? Bueno, siempre nos pueden aparecer cualquier cosa. La profundización ahora la llaman a radiografiar obras. Vale, va. Hacemos eso, radiografiamos la obra, llegamos a esas aparentes profundidades. Va. Insistimos algo más. Vamos a saber dónde lo pintó. Imaginamos que no lo pintó allá en Denver, que lo pintó, yo qué sé, en Virginia, por ejemplo. Vamos a pensar más. Vamos a pensar en los sitios donde han instalado la obra. No en el sentido heideggeriano, obviamente. La instalación exige conceder un espacio a la obra. Ha estado en el MoMA de Nueva York,
Estupendo. Hemos dado con todos esos datos, ¿vale? Ahora explicadme, ¿qué diferencia habría entre ese cuadro y esa lámpara que tenéis allí? Yo con esa lámpara también os puedo decir las dimensiones que tiene. También os puedo dar los rasgos técnicos. Podemos analizar la composición de la cerámica, podemos analizar los pigmentos, ¿verdad? Yo sé dónde la he comprado y yo sé en las partes de la casa que ha estado. Está ahí, pero estuvo aquí también. ¿Qué diferencia hay entonces entre eso que es un útil, que da luz, y un cuadro? La estaríamos anulando por completo. Y el peligro que corren las obras en las colecciones y en los museos es que las estemos tratando como yo estoy tratando a esa pobre lámpara, que la estoy aprovechando para que me dé luz. Ese es el gran peligro. El problema, y creo que es lo fundamental, es el concepto que Heidegger llama rasgo. Él lo llama rasgo. Creo, si no me equivoco, en alemán, corregidme, Jorge Luis, Riff es el término que emplea Heidegger propiamente. Sí, correcto. Rasgo, ¿no? Desgarradura. Y por eso me parecen las obras de Steele tan significativas para esto, ¿verdad? Porque son como desgarros, como rasgaduras. Aquí en Valencia tenemos a Salvador Soria, ¿no? Que componía, ella murió, desgarros, ¿no? A partir de... Me pareció muy sugerente plásticamente porque te evoca lo que teóricamente está tratándonos de expresar Heidegger. Creo que eso es a lo que podemos acceder de todas las obras, a ese rasgo, a esa hendidura que genera, a esa ruptura, pero no podemos acceder jamás al momento histórico preciso. No, las obras no son una máquina del tiempo. Yo leo a Platón y no vuelvo a la época de Platón. Yo veo una obra del barroco y no vuelvo al barroco. No puedo volverlo, no puedo revivirlo. Pero esa obra, si es una obra de arte, si no se ha convertido en un útil, porque, lo siento en el alma, me perdonaréis, pero hay cristos en las iglesias que son útiles, que solo sirven para rezarles. Entonces, si esa obra es obra, obrará. Permítaseme la redundancia y la uso porque la hace Heidegger. Si esa es obra, obrará. ¿Y cómo obra? Rasgándonos, generando esa apertura, abriendo ese conflicto. ¿Y le concedemos nosotros el espacio al colgarle una pared? No, nos abre ella el espacio. Entonces, respondiendo a tu pregunta y por no enrollarme, no podemos acceder a lo que sería una verdad epocal, pero sí podemos acceder a ese rasgo de verdad. Correcto. En fin, terminemos acá. Se ha alargado demasiado. Son ya más de 2 horas. Creo que hay que agradecerle a Alberto. Me hiciste muchos acuerdos de algunas reuniones que hemos tenido acá contigo en Quito. En fin, te echo de menos. A ver, Sería, el coronavirus nos deja reencontrarnos pronto. sería simpático encontrarnos pronto. Como te digo, yo te amenazo con ir en verano a tu casa o a tu barrio, en fin, allá programemos eso. En fin, despidámonos, les agradecemos a todos, a Mauricio, a todo el personal que estuvo presente y gracias a Alberto nuevamente. Nos despedimos puesto que nos hemos alargado mucho.